Hoy la Iglesia celebra la memoria de una santa de los primeros siglos, una santa muy popular, Santa Cecilia. Son muchas las mujeres que llevan este bello nombre. Y meditando sobre ella, me he acordado de unas declaraciones que esta semana leí, mejor dicho, de un destacado cardenal de la Iglesia. Decía que en la Iglesia hay muchas personas rígidas, esta era la palabra que usaba él, rígido, y que estas personas no querían aceptar los cambios. Bueno, el concepto de rigidez él lo decía de una manera ofensiva o con signo de crítica o de desprecio. A mí hay cosas que son rígidas que me gustan mucho. Por ejemplo, si voy a cruzar un puente, quiero que sea una estructura rígida, porque si no, no podría cruzarlo. Igual me parece que la rigidez en algunos aspectos es imprescindible para la vida social, para la vida que llevamos de convivencia unos con otros. No pueden los jueces interpretar de una forma benigna o flexible si esta persona se saltó un stop o se saltó un semáforo en rojo y como consecuencia mató a alguien. Bueno, no pueden interpretarlo de manera creativa. Dice, ¿qué más da? Estaba rojo, pero no era tan rojo en realidad. Es decir, el fondo de la cuestión no es si es rígido o no es rígido, sino qué es lo que se quiere aceptar, incluso qué es lo que se obliga a aceptar. Porque las personas que acusan a otros de ser rígidas, curiosamente son muy rígidas con esas personas que no aceptan ser rígidas. Si no acepto ser flexible en la interpretación de los dogmas o de la moral católica, los rígidos me atacan, me critican, que ya es un ataque. Es decir, los flexibles se convierten en rígidos con todos aquellos que se niegan a aceptar ser flexibles. Al final se predica la libertad, pero solamente la pueden ejercer aquellos que están de acuerdo con los que predican la libertad. El que está en desacuerdo y dice, no, yo creo que esto tiene que ser así, así lo ha enseñado el Señor, así lo ha enseñado la Iglesia, ese es perseguido, porque los insultos son ya una forma de persecución y después hay otras además aún más graves. Hablo de todo esto porque estamos celebrando a una mártir, Santa Cecilia, que fue una persona indudablemente muy rígida, como Santa Inés, por ejemplo, como los papas de los primeros siglos, empezando por San Pedro, no digamos como nuestro Señor Jesucristo, o en fin, como tantos otros que sin haber sido mártires han sido muy rígidos, porque estas personas, Santa Cecilia en concreto, pues podían haber sido flexibles en la interpretación de la fe. ¿Y qué más da? Podían haber dicho, ¿qué más da? Pero hombre, ¿qué más da? Echar un puñado de incienso ante la estatua del emperador deificado, ¿qué más da? Pero ¿qué importancia tiene? Si es que lo que no puede ser es tan rígido. Y seguro que algunas personas que la querían bien y que no querían que se complicara la vida hasta el punto de llegar a perderla, pues seguro que alguna persona le dijo estas mismas palabras: no seas tan rígida, Cecilia, por Dios, es que está siendo muy exagerada, está siendo muy radical. Es posible incluso que, aunque en aquella época los conceptos eran distintos, que le dijeran que en el fondo no era una buena cristiana, porque el cristiano tiene que ser flexible, interpretar de manera creativa el dogma y la moral. Repito, estas frases son demasiado modernas como para haber sido usadas en aquella época, ¿verdad? Pero quizá el fondo sí que se lo dijeron, pero ¿qué más da? Incluso es posible que le pusieran de ejemplo a Santa Cecilia a otras personas, cristianos también, que ante la persecución renunciaban a su fe. Existieron y además fueron muchísimos. Y después volvían. Ese es un problema con el que se tuvieron que enfrentar, por ejemplo, en el norte de África, los llamados relapsi. Pasaba la persecución y volvían a la fe. Bueno, y había que ver qué se hacía con ellos, si se les acogía, si se les ponía una dura penitencia, si no se les acogía. Bueno,
la postura oficial de la Iglesia fue hay que acogerlos con una penitencia, pero había ahí un fondo de decir, mira, delante de las pruebas yo no soy rígido, soy creativo o soy flexible y por lo tanto evoluciono. Repito, no creo que en aquella época se dijera soy moderno. Bueno, al fin llega un punto en el cual uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Y antes de dar la vida, normalmente tienes que dar el crédito, es decir, el honor. El honor. Esto lo establecieron ya hace mucho tiempo y seguramente lo habían copiado de antes tanto Stalin como Hitler, que eran muy parecidos en muchas cosas. Y ambos establecieron un programa. Primero se le quita el honor a la persona que es disidente. Una vez quitado el honor, bueno, primero se le intenta corromper comprándole, si no funciona, se le quita el honor y si no funciona el haberle quitado el honor, entonces se le elimina. Y ambos tenían sus grandes centros de eliminación, unos tenían los campos de concentración en tantos puntos de Europa como Auschwitz, por ejemplo, y el otro los tenía en Siberia, o más abiertamente se provocaba un accidente fortuito como el que le ocurrió al padre Popieluszko, al beato Popieluszko en Polonia. Pero al final siempre era lo mismo. Tú tienes que ser flexible, no puedes ser una persona rígida, porque las personas rígidas son personas que no han entendido bien el Evangelio. Yo pienso que los mártires son personajes muy incómodos, eran personajes incómodos en su época y que más de uno, no sé si incluso con autoridad, les invitaba a no ser tan rígidos. Al final, repito, tenemos que llegar a este punto. Señor, ayúdame, a mí, pecador como soy, débil como soy, miedoso como soy, ayúdame, Señor, a tener la rigidez suficiente para, llegada la hora, no solamente dar mi honor por ti, sino también dar mi vida por ti, como hicieron los santos, como hicieron los mártires. Que así sea.